el programa de esta semana es obligado dedicarlo a la catástrofe de Valencia. Inicialmente tenía previsto, nada ver el curso de los acontecimientos, dedicarlo a las razones de naturaleza jurídica de defectuosa construcción institucional del Estado de las Autonomías, en el que ha derivado pues que quedará desprotegida y desasistida la población afectada, principalmente en la no aplicación, esta vez sí, de un estado de alarma necesario para el cual se encuentra previsto para este particular caso de inundaciones o de catástrofes naturales, en combinación con la Ley de Defensa Nacional, que permite la entrada del ejército o la utilización del ejército. Pensaba analizar al detalle, con lectura de los preceptos oportunos, cómo ello ocurre por una cuestión de disputa en las competencias o por falta de voluntad de asumir esas competencias, mejor dicho, para que dejar en mal lugar a otra autoridad, ya sea central o ya sea autonómica, recíprocamente, en la asunción de las mismas, y que fuera desbordada por la situación, achacando a la misma la responsabilidad de los hechos y de esta desasistencia que de esta manera queda acentuada, ¿no? Todo esto, todas estas razones quedan de orden jurídica, creo que quedan en segundo plano, o quedaron en segundo plano, tras ver lo ocurrido después, como presentándose las autoridades en los lugares afectados, reciben el rechazo popular por la intuición igualmente de los gobernados del agotamiento de este sistema de partidos, el régimen de los partidos y su correlato organizativo territorial, que es el Estado de las Autonomías. Ya se intuye, ya no hay vacas sagradas, ya es directamente el descontento, aún indignación, porque mucha de esta gente que protesta desconoce las causas mismas de esa indignación. Pero lo que ya es el colmo es que las televisiones llamen turba a quienes lo han perdido todo. La monarquía de los partidos ya no se sostiene, y este episodio lo ha dejado de manifiesto. La recusación de los partidos estatales, la percepción de los gobernados de que los intereses en juego son única y exclusivamente de esta clase gobernante, de esta clase reinante, es la que queda a las claras y deja, como digo, cualquier análisis estrictamente jurídico en segundo plano. Escribió hace tiempo don Antonio García Trevijano y realizó un programa en Radio Libertad Constituyente llamado Dissoluta est Monarquía, en la que ponía a las claras el fin de la monarquía de Juan Carlos, por lo menos de la fase de la monarquía de Juan Carlos, cuando éste pidió perdón públicamente por haber sido sorprendido a consecuencia del accidente sufrido en una cacería en Botswana, y cómo sus peticiones de perdón ponen de manifiesto la decadencia o la evidencia del fracaso de la monarquía de los partidos, en ese caso llevando a su abdicación. Efectivamente, esto también ha ocurrido en nuestro caso, y no solo ha ocurrido en nuestro caso respecto a la persona de Felipe pidiendo perdón, sino a lo que significa en sí mismo el régimen que él corona y del que es arco de bóveda. En efecto, don Antonio, en aquel artículo Dissoluta est Monarquía, hablaba del denominado efecto Montesquieu, porque fue este autor, conocido por su construcción teórica sobre la separación de poderes, igualmente hace referencia a esta circunstancia. Este efecto Montesquieu dice que si una causa particular arruina un Estado, es que había una causa general que lo haría perecer por la sola existencia de una causa personal. Este factor individual tiene tal trascendencia que por sí solo disuelve, en el caso que nos ocupa, la causa ontológica de la monarquía. Así ocurrió con Juan Carlos pidiendo perdón, y así ocurrirá y ha ocurrido con Felipe igualmente pidiendo perdón. Cuando el rey pide perdón, ¿por qué pide perdón? En el caso de Juan Carlos,
Parece que por ocultar que se iba por ahí de cacería con el dinero público y con sus amantes. En el caso de Felipe, ¿por qué está pidiendo perdón? ¿Por reconocer su propia impotencia, las propias carencias de la monarquía para solventar una solución que necesita del Estado para ser solventada? ¿De eso está pidiendo perdón Felipe? ¿O está pidiendo perdón por ser sometido a los designios de los partidos? ¿Por ser el árbitro de la monarquía de los partidos? ¿Por arbitrar el reparto de los partidos y no servir absolutamente para ninguna otra cosa? El quid de la cuestión está en que un rey no puede pronunciar en ningún caso la palabra perdón sin dejar de ser soberano. Un rey no puede hacer demostraciones de perdón, promesas de que no volverá a ocurrir una situación más que a aquellas personas, más que a sus propios superiores jerárquicos o a sus propios banqueros. Un rey que se humilla pidiendo perdón ante el pueblo por orden o consejo de un cargo estatal solo puede hacerlo para mantener sus privilegios materiales, a conciencia de haber perdido para siempre toda dimensión espiritual o patriótica de su función. Así lo decía don Antonio García Trevijano en este artículo que prácticamente textualmente he leído en el último párrafo. Un rey que pide perdón, también decía don Antonio, y viene al caso, pierde hasta la condición de reyezuelo de quita y pon. La relación del rey con sus gobernados es de orden sentimental. Si el sentimiento mítico de la corona se esfuma, aunque solo sea un momento, nadie ni nada podrá ya restituirlo. Un rey, en definitiva, que pide perdón, ha dejado de tener cualquier significado mítico, que es el que sustenta la propia existencia de la institución monárquica. Pasa de ser en realidad de un rey de una monarquía de partidos, que lo era, para serlo a partir de ese momento un rey en una monarquía de los partidos, en los que los partidos queda de manifiesto su sumisión a los mismos y que no es otra cosa que el árbitro, como decía antes, del reparto del poder entre estos. Poder político en el Estado central y poder territorial en el Estado autonómico. Si un rey no es querido ni temido, ninguna de las cosas ha tenido lugar, en este caso, en Valencia, no puede ser respetado. Este es el secreto de cualquier monarquía, de cualquier institución mítica. La inutilidad de un rey que pide perdón es percibida efectivamente enseguida por los poderosos como manejo del rey, que le dicen lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, a dónde tiene que ir. Cuando un rey disuelve así la monarquía, el temor o el respeto de la monarquía en un acto forzado de perdón, desaparece la sustancia monárquica, se disuelve como un azucarillo. Por eso Juan Carlos, después de lo de Botswana, ya iba preparando el camino de su abdicación, poniendo todas las virtudes que estaba perdiendo, que había perdido, en el nombre de su hijo, el ahora rey Felipe. Quizás ahora nuevamente pase lo mismo y todos estos adornos institucionales míticos sean intensificados en la persona de la propia infanta Leonor. El caso es que se ha puesto de manifiesto que el gigante de la monarquía de partidos, o de los partidos, mejor dicho, a partir de este momento, tiene los pies de barro y nunca mejor dicho por lo que está ocurriendo. También se ha puesto de manifiesto el carácter lacayuno de la prensa del régimen. Los vivas al rey de quienes pretenden regenerar en sus propios términos o reformar también en sus propios términos los partidos. Las actuaciones poco edificantes también de quienes intentan integrar esa reforma o personificar esa reforma de manera oportunista, de manera absolutamente rechazable, de la que siempre este movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional nos hemos separado tajantemente, manteniéndonos como ese faro que pusiera el propio don Antonio García Trevijano como portada en alguno de sus libros, pues siempre
firme ante el batiente del oleaje y del oportunismo. Pero esta vez la República Constitucional, y termino citando ese mismo artículo de don Antonio García Trevijano, de Monarquía disoluta est monarquía, la República Constitucional, que es la única alternativa pacífica a la monarquía de los partidos, no será fruto de improvisaciones ni de ensoñaciones. Será producto de la libertad constituyente y fuente de la democracia representativa, criterio de racionalización modernizadora del Estado y solución financiera de la crisis económica. Y añado yo, eficaz remedio, asimismo, pues de cuestiones de catástrofes como la que nos ha ocurrido ahora en Valencia y de la que no podemos sustraernos el movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional, poniendo de manifiesto una vez más cómo la alternativa democrática que acaba con el Estado autonómico da además eficiencia y eficacia a la solución de estas situaciones.